Quiero darle la bienvenida a la doctora Karina Caselles, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional. Y me llamó la atención una cosa muy precisa, doctora Karina, profesora en Cátedra de Derechos Sociales. Qué buena expresión. Mire que primero rompe la vanidad que persigue a todos los que estamos en el escenario académico. Cuando nos presentamos damos las 4.000 materias, ¿cierto? Pero es exactamente eso lo que somos, profesores del derecho social. Y entonces me encanta poder hacer la presentación, resaltar su sencillez y bueno, otra cosa, sindicatos y geografías legales, los espacios en disputa. Ese título, obviamente, contrae bastantes dimensiones por la buena combinación de la semántica y a lo que invita. El escenario suyo, doctora Karina, para la Universidad Libre, no sé, no tengo conocimiento, usted me corrige. Seguramente ya está usted en escenarios físicos de la universidad, pero no sé si en estos espacios de la nueva era virtual había participado con nosotros. Para mí es un honor, de verdad. Quiero darle las gracias al doctor Carlos Fernando Morantes, que si no es por él, no logramos, no la logramos tener acá. Un orgullo, un honor, bienvenida, esta es su casa y pues el escenario suyo, doctora. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Bueno, pues no, agradeciéndoles la Universidad Libre para mí siempre ha sido un espacio académico relevante. Aquí en esta universidad empecé a dictar mis primeras clases en posgrados y siempre la tengo en mi mente y en mi corazón, además porque es una universidad que representa los valores sobre libertad e igualdad que siempre he compartido. Entonces, pues no sé, me da mucha alegría estar con ustedes. Quiero salirme de la reflexión meramente legal sobre lo que significan los sindicatos. En realidad, mi perspectiva de los sindicatos es que los sindicatos se construyen para actuar frente al poder político y son estructuras que no operan en una idea espacial simplemente de fábrica o empresa, sino que va más allá. Y esa idea del sindicato que tenemos, que es una idea muy clásica, sobre todo que tienen algunas personas sobre que el sindicato son los obreros que se reúnen, que se ponen una pañoleta de rojo, que salen a hacer una huelga, que solo hacen mítines y demás, es una idea un poco como ficcionada de lo que puede llegar a ser el sindicato y de cómo puede operar frente a los derechos. Y un poco, porque es una reflexión que me he venido haciendo sobre todo en los últimos años, es la idea de que los abogados vivimos siempre en el mundo de las ficciones. Nosotros siempre vivimos en el mundo de la idea, en el mundo en el que todo lo que ocurre en la norma es lo que debe ser y pues resulta que la realidad es muy diferente y que los espacios donde operan las normas generan unas estructuras diferentes a las que nosotros pensamos. Y esa es un poco la idea que yo les traigo hoy para hablar frente al sindicalismo y por qué ya les estoy planteando hablarlo también desde la geografía legal, ¿no? Y la geografía legal es una forma en la que entendamos que las normas operan en una realidad y que en esa realidad las personas puede que las apropien o puede que no se las apropien. Y creo yo que digamos que ahí es donde está la importancia de hacer un análisis mucho más concreto en relación con los sindicatos y cómo operan los sindicatos. Y un poco es porque cuando uno lee, sobre todo quienes estamos aquí en el derecho laboral en Colombia, cuando uno lee el Código Sustantivo del Trabajo, cuando uno lee normas y tratados internacionales de derechos humanos, uno parece que está en un universo que no es el de uno, está en un universo en el que nos hablan de sindicatos de empresas, sindicatos de industria, que nos hablan de unas lógicas que tal vez nuestra vida no alcanza a dimensionar. Pero lo que sí debe dimensionar, y es un poco lo que nos acaban de decir en la ponencia anterior, es la capacidad transformadora y performadora que tiene el sindicalismo y el derecho colectivo del trabajo para transformar las realidades. ¿Qué es lo importante del sindicalismo? Que opera sobre la realidad, sobre una realidad que es abiertamente injusta frente a unos sujetos determinados e intenta modificarla y transformarla. Y creo yo que cuando lo hace, pues está cumpliendo su cometido. El sindicato es una forma, es un mecanismo, es una estructura que desafía el poder como está establecido y lo desafía para transformarlo y para mejorar.
Y un poco como el objetivo de esta ponencia es justamente eso, plantearles eso en la realidad, no a partir de ideas muy elaboradas que ya han hecho, sino hablando de nuestra propia realidad y a partir de estas experiencias que involucran disputas en el reconocimiento del trabajo, lo que quiero que conversemos hoy es cómo el derecho ha a veces entrado en unos terrenos en los cuales el derecho colectivo del trabajo termina siendo como una prenda muy estrecha para las verdaderas reivindicaciones que hoy se suceden y pero que además que han venido sucediéndose de mucho tiempo. Y entonces un poco lo primero que yo les quiero plantear a ustedes es hacer una introducción sobre la geografía legal en el trabajo, luego comprobar esa idea de geografía legal en el trabajo a partir de, pues de análisis de casos y luego vamos a hablar sobre, hay muchísimas y yo traje cuatro experiencias de mujeres y de sindicatos, sobre todo de mujeres, en los que el sindicalismo ha transformado categorías del derecho que nosotros consideramos que eran las usuales y las que deberían ocurrir. Esas transformaciones del derecho es justamente lo que hace el derecho del trabajo y el derecho colectivo del trabajo. Es un poco como atravesar una idea injusta, una situación injusta y transformarla y sobre eso vamos a operar. Entonces, la primera que vamos a hablar es sobre el trabajo benévolo o la paradoja del derecho desorganizado. La segunda, la tiranía del hogar sin sindicatos. La tercera, en el cuerpo de las mujeres y el debate de la ilicitud también es colectivo. Y en la última, en el parque también hay sindicatos. Y luego, pues unas ideas como muy en borrador, porque estos son como conversaciones que nos tenemos que dar amplias y plurales, como les dejo como unas ideas para seguir debatiendo en este escenario. Entonces, las cuatro experiencias que yo les traigo es una que siempre, que me parece muy relevante, que es la de madres comunitarias, que es el caso de Sintras y Ovi. La segunda, la de la Organización Sindical de Trabajadoras Domésticas, que es UTRAS. La tercera, la de trabajadoras sexuales, que es Sintrasexco. Y la cuatro, la de trabajadoras informales que venden tintos, que se llaman azotintos. Todas tienen en común, además de hacer reivindicaciones de género, traer a los espacios legales discusiones vitales sobre sus luchas colectivas, que finalmente eso es el sindicalismo. A veces nos dejamos llevar como por una especie de estrechez normativa para hacer debates que son mucho más amplios y creo un poco que el sindicato y su figura y lo que significa el sindicato hace que nos salgamos de esa estrechez normativa y el derecho del trabajo también lo hace. Tal vez esa es una de las razones por las cuales el derecho del trabajo es algo que, con lo que yo verdaderamente me siento identificada, porque en el derecho del trabajo, aunque hay ficciones, las ficciones se rompen bajo el principio de la realidad sobre las formas, bajo el principio de ser lo que es. Y eso también ocurre en el derecho sindical. En el derecho sindical es la acción colectiva la que reclama, la que reivindica y la que crea derechos, como lo han conversado en las dos ponencias anteriores. Entonces, estas cuatro experiencias de mujeres nos relatan aspectos esenciales. El primero, sobre los límites al trabajo benévolo, que es una categoría que yo un poco adelante les explico. La otra sobre remuneraciones de trabajo de cuidado. La otra de el hogar como empleador, pero también el hogar como un espacio muy cerrado en donde también se deben hacer luchas colectivas. Y la otra, la necesidad de hacer discusiones públicas sobre qué significa trabajar con el cuerpo y por qué las mujeres que trabajan sexualmente se organizan sindicalmente, y la otra es la de cómo ideas de trabajo informal también se terminan sindicalizando. Entonces, esas son como las ideas. Y cómo estas mujeres, generalmente, que son estos cuatro ejemplos que les traje, pero pues obviamente hay más, hay UGT, hay los recientes trabajadores que se sindicalizaron de plataformas digitales y demás, pero yo les quise traer estas un poco para que conversemos sobre ellas y es cómo estas mujeres que verdaderamente están en la subalternidad, pues terminan dándonos lecciones reivindicativas sobre derechos y de derechos que hoy nos parecen muy relevantes, que hoy se apropia el derecho y aunque hoy se apropia el derecho, pues vienen de ellas y vienen de luchas y son luchas sindicales que están activas.
Entonces, la elección de esta, como lo pongo aquí, no es fortuito, es decir, creo que en el fondo, cuando hablamos de sindicalismo y cuando hablamos de derechos y cuando hablamos de trabajo, hablamos de eso como una triada en la que pensamos que debe haber un reparto equitativo de riquezas, debe haber un reparto equitativo de derechos y debe haber un reparto esencial en la que las y los trabajadores tengamos un lugar importante en la sociedad, y creo que eso es parte de los debates que recogen estas cuatro experiencias. Y un poco como hay como unas ideas generales sobre lo que significa trabajo y qué es el trabajo, y creo que el sindicalismo nos ha abierto desde sus orígenes el debate de qué significa trabajo y qué es trabajo digno, ¿cierto? Desde las leyes fabriles inglesas que nos decían que tenemos que trabajar mínimo, máximo 18 horas diarias, a hoy que nos estamos discutiendo jornadas de 36 horas, pues ha corrido bastante sobre el puente, y eso implica que las discusiones que hagamos sobre el trabajo vienen precedidas de luchas previas muy importantes y de cómo la propia idea del trabajo que tienen tanto los legisladores como los jueces terminan impactando. Entonces, la primera, que es, vamos a hablar de Sintas y hoy, y es un poco como hay una categoría en el derecho laboral que todos vemos, que es el trabajo benévolo. La idea de trabajo benévolo es que no todas las relaciones sociales entran dentro del derecho del trabajo, ¿cierto? Hay relaciones sociales que no entran, que son ajenas al derecho, porque el derecho, y específicamente el derecho del trabajo, no entra a mercantilizar. Una de esas categorías es el trabajo benévolo. Entonces es lo que vemos con lo que hacen los voluntarios, el trabajo que generan, no sé, cuando yo le pido a un amigo que por favor me organice mi casa, cuando yo eh, voy de voluntaria a una iglesia, cuando voy a un partido político. Se supone que ese tipo de tareas son tareas que están cobijadas bajo la idea de trabajo benévolo y que por tanto están excluidas de la regulación del derecho laboral. ¿Por qué? Y la idea general o la idea implícita de esa tesis es que el derecho del trabajo no puede mercantilizar todas las relaciones sociales. Pero esa idea, sobre la idea de trabajo benévolo, se asentó por mucho tiempo la posibilidad de que las mujeres, que generalmente son las que realizan mayores labores de cuidado, pues trabajaran sin remuneración y que cuidaran sin remuneración. Y tal vez creo que es una de las experiencias más valiosas que tiene este país sobre luchas de mujeres que desde los años 70 se pararon al frente y dijeron esto no es correcto. Son las mujeres que tenían trabajo de cuidado, que son las que se conocían en Colombia o se conocen aún como madres comunitarias. Las madres comunitarias eran mujeres que en sus lugares donde vivían, generalmente en barrios muy pobres o que están en la ruralidad, se enfrentaban un poco como a hacer el cuidado de los menores, a darle alimentación, a medirlos y demás. Eran como los que le hacían el seguimiento a los niños para saber si habían crecido, si no habían crecido, si están comiendo bien, si tenían violencia en sus hogares, si no. En el fondo, eran mujeres que estaban realizando la primera política de cuidado general estatal. Eran las mujeres, o fueron por mucho tiempo las mujeres más vulnerables. Estas mujeres se organizaron y se organizaron en un sindicato en el año 1992 y pusieron bajo una esfera muy relevante y muy importante dos cosas. Uno, que la política de cuidado es una política estatal, es decir, no simplemente es una simple directriz, es una política estatal de cuidado. Pero además de eso, que esa política de cuidado estaba recayendo en las mujeres más vulnerables de este país, y que esas mujeres tan vulnerables en este país, pues no solo estaban organizadas, sino que necesitaban reivindicar derechos laborales, pero también los derechos de esos niños a los que estaban protegiendo, porque estaban viendo cómo se estaba cada vez más estrechando la protección a los programas de madres comunitarias. Y entonces esa discusión que traen las mujeres de Sintras y Obi no es una discusión cualquiera, es una discusión sobre el cuidado como derecho fundamental. Fíjense que hoy, ¿cierto?, la Corte Constitucional en el año 2023 declara el cuidado como derecho fundamental. Hay una opinión consultiva
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos está debatiendo la opinión consultiva para declarar el cuidado como derecho fundamental, pero estas mujeres, las más vulnerables, colombianas, desde los años 70, con la política de cuidado, y desde el año 92 están reivindicando el cuidado como derecho, pero además de eso están sacando un poco como esa idea de que no podían hacer esas exigencias, o que el Estado no tenía que responder frente a esas exigencias. Entonces, fíjense cómo, ¿cierto? Eh, Estas mujeres retan categorías del derecho. Una categoría del derecho que retaron es la de trabajo benévolo. Oigan, no, espérense un momento, porque aquí hay trabajos que deben ser remunerados. Segundo, el de cuidado como derecho. Esto no es simplemente una faceta de otros derechos, no se trata simplemente de una política, se trata de que el cuidado es un derecho fundamental y de que estos menores tienen derecho a tener derechos. Entonces, fíjense cómo un sindicato termina articulándose, un sindicato de mujeres termina articulándose con luchas profundas que hoy debatimos, pero que las están viniendo, que, o sea, que las vienen dando desde hace más de 30 años. Un poco como para entender que esta reivindicación es una reivindicación que proviene del sindicalismo, o sea, no es una reivindicación distinta, una reivindicación de mujeres frente al sindicalismo. Ese sería como el primero. Como son varios, y toca darle espacio al doctor Morantes, voy a intentar ir un poco, mucho más rápido. Y un poco que también esto va muchísimo con la idea de espacio y emocionalidad, ¿no? Y es, hay ideas preconcebidas en el derecho, que es muy difícil eh, como contrarrestar. Y una de las ideas preconcebidas del derecho es que si el derecho se hace, si el trabajo ocurre en casa, si lo hacen mujeres, y si es trabajo de cuidado, ese trabajo de cuidado hace que no debiera ser reconocido. Y un poco lo que hace este movimiento sindical de mujeres es decir, yo reconozco que el trabajo que hago es un trabajo valioso, pero es un trabajo que debe ser reconocido. Y es un poco como empezar a entender que esas ideas sobre trabajo benévolo eran ideas que tenían que recogerse, y al recogerse, pues obviamente tenían que transformarse. Esa es la primera experiencia de mujeres y de sindicalismo que me parece relevante destacar aquí. La segunda, que un poco como yo llamo la tiranía del hogar, y cómo podemos permitir que en el hogar exista también sindicatos, que es otra que me parece a mí que es otro reto grande que genera esa idea de sindicalismo y esa idea de pensar que más allá de espacios preconcebidos, ¿cierto? Porque si todos aquí nos ponemos a pensar, los que me están viendo, mis compañeros que están aquí, uno tiene la idea de que el sindicato poderoso es el sindicato que ocurre en una empresa y que ocurre generalmente con hombres que están adelante en una marcha reivindicando cerrando fábricas, pero no, hay espacios a los que hay que subvertir, y son todos, no solo unos, no simplemente una empresa, porque el sindicato, como lo dije desde el inicio, reta al poder político, y el poder político también significa la manera en la que muchos trabajos están siendo expoliados sin reconocimiento, y uno de esos derechos es el del trabajo en el hogar. Las mujeres trabajadoras, ¿cierto? Del hogar también hicieron un debate que a mí me parece súper importante en el sindicalismo, que reta las geografías legales, y es el de, ¿en el hogar puede haber sindicato? Hay una gran discusión, incluso es una discusión actual que se está dando sobre, hay inspección en todo lado. Incluso fíjense, hasta Edgar y la profesora Ángela nos hablaron de inspección digital, pero nadie nos habla de inspección en el trabajo, que tal vez es uno de los trabajos más recurrentes que exista. ¿Y por qué no hablamos de inspección en el trabajo? Por las cláusulas de inviolabilidad de domicilio que están en la Constitución y en tratados de derechos humanos, que incluso pensadas excluyen la posibilidad de que en el hogar haya trabajo. Es decir, las, la propia norma excluye ese análisis sobre que hay espacios que son vedados también para el trabajo decente, como son los hogares. Por eso las luchas que se hacen las trabajadoras del hogar son luchas no pequeñas, son luchas gigantes. Primero, para ubicar, ¿cierto? Para ubicar el debate, oiga, ya hablamos que el cuidado también es un derecho. Hablemos que no solo es un derecho, sino que tiene que ser trabajo digno. Que las mujeres
que trabajamos en el hogar somos igual que el resto de trabajadores, por tanto, igual de politizadas, por tanto, con los mismos derechos que las y los demás trabajadores, y por tanto, que esos cuidados en realidad han sido descuidos colectivos, que es lo que yo pongo aquí, y esos descuidos colectivos han terminado impactando los derechos, sobre todo de las mujeres, porque, y creo que para nadie es un secreto, y además eso está más que comprobado, las, eh, las mediciones sobre feminización de la pobreza pues nos hablan sobre que son las mujeres quienes realizan el trabajo del hogar y que son las más, que su remuneración generalmente es la más deficitaria y que además de eso tienen menos derechos. Por eso cuando las mujeres nos ocupan la discusión en qué significa trabajo y por qué en el hogar hay trabajo y por qué el sindicato es vital en el trabajo, y las luchas de las mujeres que hicieron eso fueron sindicalizadas, no fueron uno a uno, fueron sindicalizadas, han logrado cosas que a mí me parecen relevantes también para el movimiento sindical. Primero, que yo creo que es como una parte esencial, que por eso creo yo que el sindicalismo es vital, es un poco entender su capacidad política transformadora, porque finalmente eso es lo que debe ser el sindicato, una posibilidad creadora y transformadora de situaciones absolutamente desiguales e injustas, y eso lo terminan haciendo estas mujeres. Lo segundo, empiezan a hacer un debate que hoy ya nos parece como más común, ¿no? No como hace 10 o 15 años, en los cuales decir que una trabajadora del hogar era igual que un trabajador de una empresa, pues era algo que no le entraba a la gente en la cabeza por la idea, ¿cierto? Muy estructurada de que el trabajador tenía que ser un tipo de trabajador y que allí no entraba la empresa. Y un poco lo que estas mujeres terminan haciendo con su movimiento sindical, además de eso, es eh, teniendo primas de servicios, igualando las jornadas laborales, teniendo los mismos derechos a la seguridad social, a las primas, a las cesantías y pues claramente a la estabilidad en el empleo y a la formalización, que creo que es parte de las luchas. Pero además de eso se han conectado con otras luchas también importantes como la del derecho al cuidado. Esa sería como mi segunda experiencia. La tercera experiencia, espero, doctor Edgar, que me avise cuando esté con el tiempo corto, eh, la tercera experiencia es la experiencia de las trabajadoras sexuales. ¿Y por qué creo que la experiencia de las trabajadoras sexuales también es relevante? Un poco porque, y digamos que esa es mi lectura sobre, sobre, su, sobre una de las lecciones más grandes que da el sindicalismo y es de las trabajadoras sexuales y es un poco que nos pone en el debate que todos trabajamos con el cuerpo, no solo las trabajadoras sexuales, todos las y los trabajadores trabajamos con el cuerpo. Y tenemos una idea preconcebida sobre que hay cuerpos que son aptos y hay cuerpos que son permisibles para un tipo de trabajo y hay cuerpos que no. Y la idea sobre que hay un tipo de trabajos que son trabajos que realizan y hay tipos de trabajos que no realizan. Y es un poco también que nos hace conversar, que es algo que tenemos que hacer quienes estamos dentro del derecho al trabajo y es para qué existe el trabajo y si la finalidad es la abolición de todo tipo de trabajo y no solo de un trabajo sexual que es el que tenemos en la cabeza como el que no debe ser. Y un poco cuando las mujeres nos plantean esto de qué significa trabajar con el cuerpo, ¿cierto? Porque las tensiones con la dignidad no son solo tensiones entre trabajo sexual y dignidad, sino entre muchos otros trabajos que también son precarios y dignidad, pero que no tienen el mismo foco de atención. Porque esos otros trabajadores les permitimos organizarse, salir sin que les dé miedo, salir sin que les dé temor, y no sucede lo mismo con el trabajo sexual, y nos abren debates profundos sobre lo que significa el trabajo y sobre lo que significan nuestros cuerpos en el trabajo y sobre claramente los dos modelos vigentes sobre el abolicionismo y el regulacionismo. Y entonces un poco, si uno ve eso y lo conecta con lo que hacen las trabajadoras de Sintrasex, que se organizan hace ya 10 años, lo primero que ellas nos plantean es la idea de no estigmatización, ¿cierto? Es decir, pensemos en un trabajo no estigmatizado, un trabajo que se salga de esa idea de que hay un tipo de trabajo con el cuerpo positivo y un tipo de trabajo con el cuerpo que no lo es. Lo otro es sobre la licitud de esas actividades, ¿cierto?
que es el gran debate moral sobre si hay un tipo de trabajo como el trabajo sexual que deba no permitirse socialmente y otros que sí, y sobre nuestros límites morales en relación con ese trabajo. Creo que eso es lo que nos trae este movimiento sindical, que sale y se reivindica, ¿cierto? Y que nos plantea exactamente eso. Y el último caso, que también es un caso, creo que al inicio algo abordaron sobre el trabajo informal, y es un poco la experiencia de Azotintos. Azotintos es una unión de trabajadoras que surge en el Parque Berrío el año pasado en Medellín. Son mujeres, pues la mayoría son mujeres, que se sentaron un día porque ellas lo que hacen es, como lo dice su nombre, vender tintos en el parque. Y entonces uno tiene la idea general de que una persona que vende tintos en el parque pues no se organiza en un sindicato, pero eso también lo reta el poder político y el poder popular, porque existen organizaciones sindicales de trabajadores informales que nos plantean que los trabajadores informales también se sindicalizan, que no hay una idea de estructura en el sindicato en el cual siempre tiene que haber una empresa o un empleador y unos trabajadores o trabajadoras que estén reclamando una plusvalía. No, existen otros tipos de acercamientos y aproximaciones con los sindicatos y otras maneras de reivindicar sus derechos. Claro, aparece la idea de con quién se negocia, cuándo se negocia, cuáles son los retos del sindicalismo en ese escenario, pero eso no significa que estas mujeres que se sientan en el Parque de Río lo hagan. En un informe que ellos recogieron el año pasado, que se llama ¿Cuánto cuesta un tinto? Y que recomiendo que se lo lean, estas mujeres como que recogen toda su experiencia de cómo se organizaron, de por qué se organizan ante lo injusto y qué es lo que están pidiendo. Hasta el año pasado había un pliego de peticiones que ellos le habían presentado a la alcaldía de Medellín para reivindicar unos derechos que son los derechos por los cuales estas mujeres se juntaron. Una es que creo que es también una discusión que va muy atravesada con esto, y es el derecho, es un pliego de peticiones en el que les habla de mínimo vital, un poco como la discusión muy vieja desde Thomas Paine en 1778 sobre renta básica y que hoy sigue siendo relevante, y es como, bueno, conversemos, necesitamos una renta básica porque somos mujeres que estamos en la subalternidad y que necesitamos tener un mínimo vital. Pero además de eso también necesitamos tener protección social porque carecemos de ella, subsidios de vivienda, y creo que estas dos que siguen me parecen muy relevantes en esta discusión, que son espacios libres de violencia, porque encuentran que la calle es un escenario de violencia, y la corresponsabilidad en el cuidado del lugar de trabajo. Entonces ellos lo que plantean un poco es que ellas siempre son las que barren el parque, y al barrer el parque, pues obviamente es sobre ella, sobre quien recae esa responsabilidad, y no es una responsabilidad estatal. Y un poco también lo que plantean ellas es, bueno, ¿cómo hacemos el reparto del espacio público? Deben existir unas reglas, un debido proceso en el espacio público, que es lo que hace que ellas hagan. Y un poco ya con esto cierro porque sigue el doctor Morantes, que son las ideas que yo quiero dejarles a ustedes después de esta conversación. Primero, pensar que el sindicato no es esa especie de dinosaurio antiguo, ¿cierto? Que está ahí, que ya no funciona, sino que es plenamente aplicable. Hoy, quizás más que nunca, porque estamos en tiempos convulsos políticos, económicos y sociales, que hace que la organización y que el sindicato como estructura organizativa siga siendo relevante. Pero eso nos habla de preguntarnos un poco que esa idea que nosotros tenemos sobre el trabajo, y estas 4 experiencias de mujeres nos los dicen, requiere de nosotros pensar más allá de las ficciones que nos trae el derecho. Hay que ser transformativos y performativos en el derecho. El derecho, y sobre todo el derecho colectivo, no puede seguir siendo como esa estructura rígida donde no cabe. Y claramente nos estamos hablando sobre trabajo digno, sobre no trabajo y sobre nuevas formas de luchas y reivindicaciones. Es decir, hay unas luchas y reivindicaciones que que se hacen desde el sindicalismo, que hacen las mujeres y los hombres que la luchan en el sindicalismo, y que hoy nos plantean nuevas formas de reivindicaciones, pero bajo la misma idea, y es que hay que repartir la riqueza. Los derechos tienen que ser para todos y para todas con justicia social. Muchas gracias.